Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy está dedicado a nuestro poeta universal, a uno de los máximos exponentes de la literatura peruana y vanguardista al mismo tiempo. Nos referimos a César Vallejo Mendoza, quien nació el 16 de marzo de 1892 y dejó desde entonces una huella imborrable en las letras de nuestro país. A propósito de ello, revisaremos hoy uno de sus escritos más enigmáticos y poco conocidos, pero previamente revisaremos un poco de su biografía. Hablar de César Vallejo implica primero hablar de su infancia y de su primer entorno en el distrito de Santiago de Chuco, en La Libertad, donde compartió junto a sus 11 hermanos, cruzando después en Huamachuco sus estudios secundarios, siempre con un intenso interés hacia la literatura. Con el paso del tiempo, él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo en 1910, pero lo abandonó por problemas económicos, principalmente, por lo que regresó a su ciudad natal para trabajar junto a su padre y compartir y ver de cerca la realidad de los mineros de Quirubilca, no muy lejos de Santiago de Chuco. Poco a poco se fue formando también en Vallejo el sentimiento de preocupación social y de injusticia que vivieron los trabajadores, obreros e indígenas en la costa y la sierra del país. Fue por esta época en que el autor también trabó amistad con grandes figuras como Alcides Espelucín, Antenor Orrego y otros narradores y poetas del denominado Grupo Norte, una corriente literaria que empezaba a ganar peso en La Libertad. La educación de Vallejo en realidad fue bastante irregular, principalmente por los problemas económicos que lo aquejaron e interrumpieron su constancia. No será hasta 1917 cuando Vallejo puede retornar a la universidad, esta vez a San Marcos, para doctorarse en letras. Dentro de los hitos más importantes de su vida destaca definitivamente su injusto encarcelamiento en 1920 por 3 meses por haber cometido un presunto homicidio y haber ocasionado un incendio, y del que luego resultaron grandes obras suyas como el poemario Trilce y escalas melografiadas, por ejemplo. El poco incentivante ambiente cultural del Perú, los problemas económicos en general, lo condujeron así a viajar a Francia en 1923, donde continuó atravesando, incluso de manera mucho más aguda, penurias y miserias económicas y de salud inclusive. Las amistades que pudo hacer en su viaje como Pablo Abril de Vivero y el ensayista español Juan Larrea lo salvaron en muchas ocasiones de la crisis económica que vivía en París. Son tiempos también de intensa actividad literaria, en la que dirigió la revista Mundial, escribió también artículos, crónicas, cada vez de mayor tinte político en la que apoyó al socialismo en sus inicios por el sentido de hermandad y unidad en los obreros. Es así que, en general, por este cúmulo inmenso de sufrimientos, penurias y vicisitudes que se forma la base literaria de César Vallejo. Su poesía, su prosa, sus cuentos, sus ensayos e incluso artículos y reportajes están dirigidos siempre al ser humano que siente, que sufre, que llora, porque narra y cuenta precisamente desde el dolor humano. Las referencias bíblicas, el explotar el límite del significado propio de las palabras son un mérito enorme que pertenece a poquísimos autores en el mundo entero, y entre los que figura desde luego César Vallejo, quien falleció en el año 1938 por un conjunto de males que hasta la fecha no se han esclarecido del todo. Sin más preámbulos, vamos a analizar ahora una novela corta de este gran autor. Nos referimos a Fabla Salvaje, un libro que fue publicado en el año 1923 y que tiene como principal argumento el lento descenso a la locura de un campesino peruano. La historia se sitúa en el Ande, una región no especificada del norte de nuestro país, donde una pareja de pronto se ve envuelta en una serie de malos augurios, anunciados primero por la ruptura de un espejo y luego por el canto de una gallina. Estos hechos aparentemente triviales generan grandes trastornos en la historia, que tiene como eje principal el cambio de Balta Espinar, el protagonista, y la repercusión que tiene en él mismo y en su esposa. La edición que me acompaña hoy es del año 1948 y se trata de un ejemplar muy antiguo de la editorial Horas del Hombre. En este formato, la novela comparte espacio con otro relato llamado El Tungsteno, que ya hemos abordado previamente en ediciones anteriores de Contextos, y el libro de cuento Escalas Melografiadas. La historia que nos relata César Vallejo, como varios que componen su obra narrativa, colindan con lo fantástico y lo psicológico, aunque tengan un asiento muy marcado con la realidad. La neurosis, el episodio de aparente esquizofrenia que vive uno de sus personajes en Fabla Salvaje, va poco a poco así adquiriendo terreno hasta tener un desenlace trágico, acompañado también de imágenes de violencia y cambios muy repentinos que dan mayor agilidad al relato. Sin más demoras, veamos algunas citas de esta novela. Balta Espinar levantóse del lecho y, retregándose los adormilados ojos, dirigióse con paso negligente hacia la puerta y cayó al corredor. Acercóse al pilar y descolgó de un clavo el pequeño espejo. Vióse en él y tuvo un estremecimiento súbito. El espejo se hizo trizas en el enladrillado pavimento y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata.
Balta quedóse pálido y temblando. Sobresaltado, volvió rápidamente la cara atrás y a todos lados, como si su estremecimiento hubiérase debido a la sorpresa de sentir a alguien agitarse furtivamente en torno suyo. A nadie descubrió. Enclavó luego la mirada largo rato en el tronco del alcanfor del patio, y tenues filamentos de sangre, congestionada por el reciente reposo, bullieron en sus desorbitadas escleróticas y corrieron, en una suerte de aviso misterioso, hacia ambos ángulos de los ojos asustados. Después miró Balta el espejo roto a sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Intentó verse de nuevo el rostro, pero de la luna solo quedaban sujetos al marco uno que otro breve fragmento. Por aquestos jirones brillantes, semejantes a parvas y agudísimas lanzas, pasó y repasó la faz de Balta, fraccionándose a saltos, alargada la nariz, oblicuada la frente, a retazos los labios, las orejas disparadas en vuelos inauditos. Recogió algunos pedazos más, en vano. Todo el espejo habíase deshecho en lingotes sutiles y menudos y en polvo hialoideo, y su reconstrucción fue imposible. Cuando tornó al hogar, Adelaida, la joven esposa, Balta le dijo con voz de criatura que ha visto una mala sombra. ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se demudó. El comienzo de la historia es directo. El espejo se rompe en un descuido de Balta Espinar y, asustado, inicia también el cambio de pensamiento, donde el temor va ganando terreno, las piezas que encuentran en el suelo, además, serán el anuncio del quiebre interior que está por experimentar el protagonista. Y solo él, ya que su esposa Adelaida queda ajena en muchas ocasiones a las preocupaciones y cavilaciones de su pareja. Las frases poéticas, los adjetivos y palabras rítmicas se van intercalando también en la narración como parte ya del marcado estilo de César Vallejo. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. «Balta, ¿has oído?», exclamó sobresaltada Adelaida desde la cocina. Sí he oído. ¡Qué gallina más sonsa! Parece que ha sido la palucha. Jesús, Dios me ampare, ¿qué va a ser de nosotros? Y Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina, mirando ávidamente hacia el lado del gallinero. Rayo entonces relinchó medrosamente y paró la oreja. «Es necesario comerla», dijo Balta, poniéndose de pie. «Cuando canta una gallina, mala suerte, mala suerte. Para que muera mi madre, una mañana, muchos días antes de la desgracia, cantó una gallina vieja, color de habas, que teníamos. Y el espejo, Balta, ay señor, ¿qué va a ser de nosotros?» Adelaida sentóse en el otro poyo, llevó ambas manos al rostro y se echó a sollozar. Silenciosamente lloraba. El marido estuvo meditando y callado algunos minutos. Esposos felices hasta entonces, muchacho aún, él adoraba tiernamente a su mujercita, pálido, anguloso, de sana mirada agraria, diríase vegetal, y lapidea expresión en el vivaz continente, alto, fuerte y alegre siempre. Balta pasó su luna de miel lleno de delicias, rebosante de ilusión y muy confiado en los años futuros del hogar. Era agricultor, era un buen campesino, más de la mitad oscuro aldeano de las campiñas. Adelaida era una dulce chola, riente, lloradora, dichosa en su reciente curva de esposa, pura y amorosa para su caro varón. En esta parte del relato nos enfocamos en la esposa de Balta, Adelaida, en la que se encarnan asimismo la ternura, la ingenuidad, pero sobre todo la superstición. Ella, al igual que su pareja, están dominados por la creencia de que la convergencia del espejo roto y el canto de la gallina solo puede traer mala fortuna y que muy pronto caerá esta sobre ambos. Balta hace todo lo posible para dominarse, pero será el primero en verse consumido por una serie de alucinaciones y sospechas de las que su esposa será víctima. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Balta hubo de ir una mañana a los potreros, a lo largo de un calvero en el arbolado, y bordeando una acequia de regadío. Iba solo. De pronto, y sin darse cuenta, bajaron sus pupilas a la corriente y tuvo que hacerse él a un lado, despavorido. Otra vez asomóse alguien al espejo de las aguas. Prodújose al propio tiempo un rumor fugitivo entre los sauces que erguíanse a la vera del arroyo. Volvió Balta la cara en esa dirección y vio que entre los tupidos ramajes de trepadoras y malvarrosas recobraban las hojas su natural posición que, al parecer, acababa de romper y alterar una fuga atropellada y volátil, como de astuto y bárbaro mamífero asustado, o de ágil y certera brazada de alguien que huye. Balta dio gritos de alerta. «¿Quién va? Guarda, sinvergüenza». Y persiguió a su presa, decidido, mas todo fue en vano. Vagó en toda la vecindad, escudriñó las copas de los árboles, detrás de las piedras, bajo las compuertas, sin resultado. Era la tercera vez que sorprendía aquella presencia aleve y desconocida. Tampoco dio noticias de esta nueva aventura a su mujer, aunque un instante sus cavilaciones atreviéronse, con esa maldita libertad de pensamiento, a suponer cosas horribles y ofensivas para ella, o quizá por eso mismo no la refería a nada, y seguía con rigurosa discreción la pista de cuanto pudiera sobrevenir a sus sospechas.
Con el decurso de los días, mostrábase Balta más taciturno y sombrío. Tenía de vez en cuando largos recogimientos en que se ponía abstraído y como sonámbulo, o solía alejarse de la casa a solas, sin que se supiese a dónde iba ni a qué iba. Cambiaba notablemente de modo de ser aquel cholo. Con su mujer empezó a conducirse de muy distinta manera que antes, teniendo por ella inusitados arranques de pasión exaltada y dolorosa. Un día lo dijo: «Oye, ven, siéntate aquí». Sentáronse ambos en el poyo de la puerta que da al cerco del camino. La dio un beso despavorido y con angustia sin causa suspiró: «Si ya no me quisieras un día, Adelaida». Guardó silencio ella, inclinada. Nunca había sido desconfiado él. Jamás la espina más leve de un posible olvido hirió su corazón. Fraternal ternura, fe religiosa y ciega, puro y cándido regazo, los había unido siempre. Este fragmento es fundamental para la novela, puesto que es la segunda vez en que Balta, el protagonista, percibe la presencia de una tercera figura que lo acosa, lo acecha y lo atormenta. Desde luego, tal existencia nunca se materializa, o mejor dicho, solo existe en la mente de Balta, que no logra deshacerse de esta presencia que gradualmente va desplazando la cordura del protagonista hasta llevarlo a extremos violentos. La sugerencia, el anuncio de algo que nunca llega, es manejado también de forma clara y directa por Vallejo en un relato lineal casi sin misterio, pero que acrecienta la tensión en la historia. Fabla Salvaje es una novela corta que tiene todos los ingredientes de un relato psicológico o del clásico tema del doble, de la figura evanescente que empuja al personaje a cometer locuras, al suicidio o a destruir su propio entorno. Pocos autores peruanos se han atrevido en realidad a abordar este asunto y poquísimos lo han hecho satisfactoriamente. Si bien el tópico encaja dentro de lo que ya había escrito César Vallejo, merece ser leído en su contexto, donde el indigenismo, el modernismo y el vanguardismo parecen confluir en esta historia, tanto estilística como literariamente. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.